Y solamente tenían eso, y solamente tenían esa vasija para encender un solo día. Recordemos que la menorá que había en el templo tenía 7 brazos, todos los días se encendía la menorá. Por bastante tiempo no se pudo encender mientras los de origen griego, no eran griegos realmente, eran sirios de cultura griega, impurificaron el templo y no permitieron que se encendiera. Pero acá los vencedores de la familia de los hashmoneos encontraron una vasija de aceite. Y se hizo un milagro ese día, que duró por 8 días el aceite que debía durar 1. Al año siguiente decidieron hacer de esa fecha una festividad para hacer alabanzas y agradecimientos al Eterno. Pregunto yo, y si me permiten los amables huéspedes que me invitaron a dar esta charla, ¿en qué lugar de esto que acabamos de traducir del Talmud, en el Tratado de Shabbat, se menciona que hubo una guerra en donde los débiles vencieron a los poderosos, en donde los pocos vencieron a los muchos? ¿En qué lugar lo leímos? ¿En qué lugar lo explicamos? ¿Alguno me puede responder, por favor? Una sola persona, si es tan amable. Todos juntos, ¿no? Bueno, como están tímidos o no los permiten hablar, la respuesta es en ningún lado. Lo máximo que se escuchó decir fue que la familia, la casa de los Hashmonaim, de los macabeos, también se los llama así, acá no lo menciona así, vencieron. Pero no dicen que vencieron, no hablan de guerra, no hablan de victorias militares, nada. Pregunto yo, por favor, alguien que responda, porque me siento muy solitario, si no. ¿Cómo puede ser que no se mencione nada de una guerra y sí se menciona de un frasco de aceite? ¿Quién me puede explicar eso? Será por la intención que tiene el Talmud de enseñar no solo la victoria militar, sino la victoria ideológica. Muy bien, gracias. Luis Arturo, muchas gracias. Pero en ningún lado habla de una victoria militar. En ningún lado. Y si buscamos en otras partes del Talmud, tampoco. Entonces, no está hablando de una victoria militar. Está hablando de un pequeño frasquito de aceite. Supongo que acá, entre los 60 que somos, más de uno conoce que hubo 2 profetas en el libro de Reyes, Reyes 1 y Reyes 2, que hicieron milagros con aceite. ¿Recuerdan cuál de esos profetas hizo milagro? ¿De esos profetas hicieron milagros con aceite? Luis Arturo mueve la cabeza, los otros no los veo. Alguien que no sea Luis Arturo, que ya participó, ¿me pueden mencionar, por favor, los 2 profetas que hicieron milagros con aceite? Ellos no, Dios a través de ellos. Escucho a los amables participantes, a uno por lo menos, o una. Que no los venza la timidez. Si no recuerdan, alguno que me mueva la cabeza y diga no. Gracias, gracias. Estaba el famoso profeta Eliyahu, Elías en español, y el famoso profeta, su discípulo, Eliyá o Eliseo en español. ¿Les suena el nombre de Elías y Eliseo? 2 profetas de los libros de Reyes, muy importantes, conocidos por hacer diversos milagros. Uno de ellos hizo el milagro, Dios a través de él, que un frasco de aceite y un frasco de harina se terminaban y se seguían reproduciendo el aceite y la harina interminablemente. Y el otro hizo que hubiera aceite para una señora que necesitaba para unas deudas, aceite, 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 aceite. Y fue más que 8 días y un frasquito pequeñito, fue mucho aceite. Y están mencionados en el Tanaj. Entonces, pregunto yo, ¿por qué no hacemos una fiesta recordando eso? ¿Y por qué sí por un frasquito en el templo? Que tan importante en realidad no era. Podían haber esperado 7 días para encender la menorá con el aceite que hubieran traído nuevito de la fábrica. ¿Qué tan importante es? Otra pregunta más. En el Talmud se menciona a la hija de un rabino llamado Mendoza, que se equivocó un viernes de noche y en vez de encender las velas de Shabbat, que en aquella época no había velas, se hacía con aceite, se equivocó y puso vinagre, y el vinagre, hasta donde yo sé, dice el Talmud, no enciende. Pero ocurrió un milagro y a la hija de Mendoza el vinagre se le encendió como si fuera aceite. ¿Por qué? Eso ni siquiera has comentado ni conocido, y no hacemos una fiesta por eso. Una respuesta.
para las preguntas de por qué lo de los profetas y la hija de Mendoza no es importante para que sea mencionado como una fiesta, porque fueron milagros particulares. Le pasó a una persona, a una familia, a un par de personas. El milagro del aceite es un milagro nacional del pueblo judío y de la humanidad entera cuando se comprende el significado. Así que por eso podríamos decir que el milagro del aceite en este caso es más importante, porque es un milagro nacional, un milagro del pueblo judío, de Dios para el pueblo judío y a través de él para las naciones. En el siglo XX vivió un rabino muy famoso, muy importante, llamado el Rav Kook, y él dijo, llegó el momento en que se destape el secreto del éxito de los macabeos, de los Hashmonaim, porque ese éxito fue ocultado adrede por los sabios durante mucho tiempo. Y la manera de ocultarlo fue no mencionarlo, como acá en esta página del Talmud no se menciona, apenas se esboza que hubo una victoria, y al mismo tiempo haciendo hincapié en el milagro del aceite. Los sabios adrede taparon el milagro de la guerra, donde los pocos y débiles vencieron a los muchos y poderosos. Lo hicieron por varias razones. Una de las razones era para preservar la vida del pueblo judío. Les voy a contar bien rápido cómo es. Allá por el año 164, antes de la era común, los cristianos le dicen antes de Cristo, la gente que no es cristiana le decimos antes de la era común, fue el milagro donde los pocos y débiles vencieron a los seleucidas, los sirios de cultura griega, que habían conquistado Judea y la tenían de su propiedad hacía varias décadas. Fue una victoria militar muy importante, pero los judíos se durmieron en los laureles. Podríamos leerlo, está contado en libros de historia muy conocidos y que nadie duda de su autenticidad como libro de historia. Uno de ellos es, por ejemplo, Antigüedad de los Judíos, que si lo conocen, el autor es un judío muy famoso, Flavio Josefo. Era un cohen también, un sacerdote. Por cuestiones que no vienen al caso, pasó a trabajar para los romanos en cierta época, y él escribió libro de historia para ayudar a comprender al pueblo judío, para que los romanos comprendieran al pueblo judío. Y él nos cuenta cómo fue el éxito de los macabeos, de los Hashmonaim, de estos que vencieron a los griegos varios años antes de que viviera él, Flavio Josefo. Y nos cuenta, podríamos leerlo, si quieren después les paso el link de este libro que está online. Acá en casa lo tengo, en una edición muy antigua, no me permite mostrarlo a la cámara, Antigüedad de los Judíos. Muy interesante leer, es una historia real y verídica. Y nos cuenta que el éxito que tuvieron, que lo podríamos leer ahora, duró un poco tiempo, porque Yehudá Macabí, el líder de aquella revuelta, se durmió en los laureles y terminó perdiendo la guerra, y perdió Jerusalén y perdió el templo. Fue su hermano Jonathan que logró vencer y reafirmar el nacionalismo judío 20 años después. No quiero confundirlos mucho, pero les dije que a principios del siglo XX, el gran rabino, Rav Kook, dijo, es hora de destapar el secreto de Hanukkah. Precisamente ese es el secreto de Hanukkah. Cuando se cuentan las victorias militares, nos quedamos en Yehudá Macabí, ganó la guerra, limpió el templo, prendió las velas, acá está escrito, no sé si lo llegan a ver, no sé si está bien compartido el 25 de Kislev, fue un día de fiesta, alegría para todos, alegría para el alma. Lo que la gente se olvida de contar es lo que sigue contando el libro de los Macabeos, que como les dije, esta victoria duró poco tiempo. Muy poco tiempo, 20 años después fue la verdadera victoria. Y eso no se cuenta, se queda en esto. En Yupi, reinauguramos el templo, qué bueno. Y ese éxito 20 años después tampoco fue total. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene un poco de poder empieza a comportarse negativamente, y estos que vencieron a los de cultura griega, terminaron ellos también portándose mal. Hicieron cosas que no debían. Por ejemplo, no eran de la familia del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y sin embargo tomaron el poder para ser el sumo sacerdote de su familia. No podían ser, Maki, no podían ser de la familia de ellos de reyes, porque la familia de los reyes tiene que ser la de rey David, y sin embargo asumieron el reinado. Eso es uno de los motivos también para que los sabios hayan querido ocultar a estos personajes. ¿Por qué? Porque habían usurpado el poder del Cohen Gadol, el sumo sacerdote,
y el poder de ser los reyes. Y empezaron a hacer otro tipo de pecados. De a poco, la influencia de la cultura griega, la influencia de la cultura griega empezó también a entrar dentro de esta familia, y empezó a ver cosas muy desagradables. Todo eso llevó a que los sabios ocultaran el hecho de que lo importante no era el frasco de aceite, lo importante era la victoria militar. ¿Por qué? Porque sin esa victoria militar, que como les dije, no fue un día para el otro, costó muchas vidas, costó mucho esfuerzo, y no fue en 3 años, duró 20 años el esfuerzo. Si no hubiera habido esa victoria militar, no había frasquito de aceite que sirviera para nada. Porque ni siquiera este frasquito de aceite, que duró 8 días, según cuenta el Talmud, sirvió para mucho, porque les vuelvo a decir, poco tiempo después el templo fue tomado de vuelta por los griegos, fue impurificado de vuelta, fue un desastre durante 20 años más, hasta que por fin se pudo ganar a los de cultura griega. Supongo que todas estas historias no las pongo, porque de hecho muchas personas judías, no a los griegos, y el frasquito de aceite. No sé si se cortó la comunicación, porque acá me dice que tengo el internet flojo. ¿Se escuchó bien todo? ¿Sí? Sí, la última parte solo se cortó un poco, pero va todo bien. Ok, gracias. Sigamos entonces. Así que muchas cosas quedaron ocultas. ¿Y por qué el rabino, el Rav Kook, siglo XX, principio del siglo XX, dijo, es hora de destapar este secreto? Porque hay un motivo más, entre varios, el tiempo no me da para contarles todos, pero hay un motivo más para que los sabios del Talmud hayan decidido ocultar la victoria militar. Y era que habían sufrido hacía poco la derrota de la revolución de Bar Kokhba. Esto es ya en el siglo I, segundo de la era común, en el año 135. Hubo un estado judío durante 5 años, le ganamos a los romanos, la pequeña provincia judea le ganó a los romanos, que era un imperio poderoso, ya habían pasado 300 años de la historia de Hanukkah. Y uno de los estandartes para aquellos héroes judíos, ahora, contra los romanos, fue la historia que contaban de los éxitos militares de los macabeos. Ellos decían, así como 300 años atrás, nuestros antepasados vencieron al imperio de los griegos, nosotros podemos vencer, en parte, al imperio de los romanos. Así como ellos pudieron sacar a los romanos de Jerusalén, nosotros vamos a poder también. Y durante 5 años, la rebelión de Bar Kokhba, seguido por mucha gente, incluso el Rabbi Akiva, tuvo éxito, pero luego de esos 5 años fue un fracaso total, rotundo, espantoso, terminó con la matanza de miles, casi la pérdida del judaísmo. Ante ese desastre, y recordando que los macabeos también habían hecho un desastre, los sabios decidieron ocultar la historia del heroísmo. ¿Para qué? Para preservar a los judíos. Dijeron, no podemos seguir contando historias de heroísmo judío en guerras. ¿Por qué? Porque estamos en el exilio. Roma es el imperio que manda. Somos esclavos, ni siquiera nos dejan entrar a Judea, hay muy poca gente viviendo en Judea. Somos gente perseguida, odiada, nos detestan por todas partes, y no por haber matado a un tipo en la cruz, o vaya a saber por qué. Nos detestan por 2 motivos. Uno, le hicimos la revolución a Roma y le ganamos durante 5 años, lo que motivó que otros pueblos, más importantes en número que los judíos, hicieran revolución contra Roma también, cosa que a los romanos no les gustaba nada. Y el otro motivo es que los judíos seguían siendo los únicos monoteístas del mundo. Había gente gentil, los que hoy les llamaríamos noágidas, en aquella época tenían otro nombre, se llamaban los reverentes o temerosos de Dios, eran gentiles, socios de los judíos, pero eran muy poquitos. Esa gente, los judíos y los temerosos de Dios, eran los únicos monoteístas. Los demás eran politeístas y a los romanos les molestaba mucho eso. Por tanto, los judíos estaban en la mira de los romanos. Y podían ir los judíos por la vida diciendo, tenemos héroes que hicieron guerras contra imperios, vamos a hacer la guerra algún día, esperamos al Mashiach para tener nuevamente una independencia, un país propio, vamos a hacer un ejemplo para las naciones, para que haya libertad, prosperidad, y etc. ¿Podían los judíos decir libremente eso? ¿Les parece? La verdad que no. Y la primera misión que tenían los sabios judíos, obviamente, era preservar la Torá, para eso eran sabios, pero sin judíos no había Torá que preservar. Por tanto, antes que la Torá, que había que preservar la vida de los judíos. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Hacer hincapié en el frasquito de aceite. Qué lindo. Hubo una época en que no podíamos prender la menorá y los sabios dijeron, se encontró el aceite
probablemente sea cierto que haya sido así, pero nadie le daba importancia al aceite hasta 300 años después. Lo que les importaba era, le ganamos a los griegos. A partir de ahora lo que importaba era el aceite. Hasta que llegó el siglo XX y empezó a nacer nuevamente el ideal de poder tener una patria propia en la tierra propia. El pueblo de Israel en la tierra de Israel, el pueblo judío en la tierra de los judíos. Y este rabino, que fue impulsor del sionismo, del movimiento sionista, no fue el primero, pero fue de los más importantes, dijo: ahora es momento de volver a contar las historias del heroísmo judío. Que se sepa que cuando somos socios de Dios, luchando las guerras de la independencia, y Dios quiere, ganamos esas guerras. Y cuando parece que es imposible, hacemos los milagros porque Dios lo permite. Les voy a pedir acá a los que tienen algo de conocimiento de historia del Estado de Israel, o que tienen más de 50 años, que me digan, ¿a qué milagro les suena tomar Jerusalén en pocos días, cuando todo el mundo apostaba a que era imposible, que el imperio estaba en contra y que los judíos eran muy débiles, que iban a desaparecer pronto? ¿A qué milagro moderno les suena? ¿Alguien recuerda? La guerra de los 6 días. Muy bien, gracias. La guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días. Gracias, gracias. Todo el mundo decía, no había quien no dijera, hasta entre los judíos también. Acá se termina el Estado de Israel, porque el imperio poderoso árabe musulmán estaba atacando al pequeñito Estado de Israel, y en 6 días se hizo lo imposible. Se los echó, se les ganó, se ganó territorio, se volvió a tomar a Jerusalén, se volvió a tomar el monte del templo, no se eliminó la mezquita, porque los judíos son demócratas, los de hoy en día. En aquellas épocas los hubieran destruido, pero hoy en día son demócratas y tienen otros pensamientos, así que la mezquita de la cúpula dorada sigue ahí. Ya le digo, en la época de Jonathan, el hermano oculto de Yehuda, el Macabeo, se hubiera destruido la mezquita y se hubiera puesto el templo en su lugar. Pero no se hizo. Pero fue un milagro. 6 días se logró lo imposible. Hoy en día se sigue mencionando como un milagro, incluso por militares que saben del tema, porque se hizo lo imposible. ¿Por qué? Porque aún siendo pocos y débiles, cuando se tiene la convicción de que se está haciendo las cosas correctas y se tiene la ayuda de Dios, se puede lograr. Tal como el famoso David contra Goliat. O tal el famoso de los judíos pudiendo salir de Egipto en el momento. Así que ahí tienen, y tendría otras cosas más, pero el tiempo es tirano. ¿Qué dice el libro de los Macabeos? El segundo. El primero. ¿Qué dice el Mishneh Torah que escribió el Maimónides? El libro de los Macabeos, para los que tienen conocimiento o tienen un pasado católico, está incluido dentro de la Biblia católica. No está dentro de la Biblia protestante, no está dentro del Tanaj, la Biblia judía, no está. Hay un motivo para que no esté en la Biblia judía, en el Tanaj. ¿Cuál? Los sabios, cuando hicieron el canon, el junte de libros que iban a entrar, ellos ya tenían esto de que tenemos que tener cuidado con los macabeos. ¿Por qué? Para que la gente no aprenda el mal ejemplo de hacer la guerra cuando no podemos hacer la guerra pidiendo la independencia. Y aparte, pecaron. Vuelvo a decir, usurparon tronos que no les correspondían. Y luego hicieron cosas que no son de acuerdo a la ley judía. Y hay otros motivos más. Por tanto, el libro de los Macabeos no entró en el Tanaj, por más que cuente historias que son reales. Es un libro de historia. Hay otros motivos para que no haya entrado dentro del Tanaj. ¿Por qué no entró dentro de la Biblia protestante? No tengo idea, hay que preguntarle a un protestante. Lo que sí sé es que, gracias a Dios, los católicos lo rescataron, los libros de los Macabeos, y lo pusieron en su Biblia. ¿Saben por qué? Porque de esa forma los judíos también ahora podemos tenerlo, un libro nuestro, el libro de los Macabeos, lo podemos tener, porque si no lo hubiéramos perdido. El original hebreo se perdió. Lo que se obtuvo fueron copias griegas, y de ahí se tiene en hebreo, como por ejemplo esta acá. Así que a veces los caminos de Dios son misteriosos, y vuelve a resurgir el libro de los Macabeos, y hoy, con el Estado de Israel, tiene una visión diferente el libro de los Macabeos. Se entiende que tiene un mensaje muy importante para el nacionalismo judío, que no es mala palabra eso. Significa el pueblo judío en la tierra judía, la tierra que Dios decidió que fuera para el pueblo judío. Y eso es parte también de la visión mesiánica, de las profecías mesiánicas. El retorno de los judíos a su patria, el retorno de los judíos a los servicios religiosos, por decirle algo, no es la palabra correcta, pero bueno, es la que hay en español, a los servicios religiosos en el templo, donde se puede encender la menorá,
hacer los sacrificios de animales y todas las otras cosas que se hacían. Como lo cuenta el libro Macabeos, que hicieron los macabeos cuando recuperaron el templo. Dice que lo limpiaron, lo pusieron los objetos que faltaban, que habían robado o roto, sacaron las impurezas que había, como imágenes de dioses, etc. Dice que era todo, estaba todo abandonado, y volvió a funcionar el templo. Como les dije, por poco tiempo, porque los griegos ganaron de vuelta. No sé si esta era la charla que esperaban, una charla histórica y nacionalista, porque podría haber ido por el lado del mensaje, de qué bonita que es la luz, y la espiritualidad, y cosas por el estilo. Está muy bien. Supongo que esas charlas la tendrán durante la semana, pero está bueno también conocer esta otra faceta, que es tan judía como la otra, y que siguiendo las indicaciones del Rav Kook, que es uno de los rabinos, como vuelvo a decir, más importantes del siglo XX y de la historia del judaísmo, uno de los faros en mi camino personal, Rav Kook, el rabino de orientación ortodoxa, sionista, dijo, es momento que esto se sepa. Y qué mejor que personas no ágidas, personas comprometidas con la espiritualidad, a ser socias de Dios en una construcción de un mejor mundo, y ser socios de los judíos, para que los judíos puedan tener también una vida judía, sepan esto, que no todo fue un camino de rosas, los milagros no siempre son maravillosos, que terminan todo bien, porque acá tienen un milagro maravilloso, como conquistar nuestra libertad terminó con desastres, vuelvo a decir, perdimos. Se volvió a ganar después de mucho esfuerzo, cuando se entendió que no se podía estar dependiendo del milagro. Cuando se organizó un ejército, cuando se organizaron las cosas para vencer y no estar dependiendo de los milagros. De mi parte, podría tener mucho para hablar, pero listo, me voy a limitar a la media hora, que según mi reloj ya se cumplió, así podemos habilitar preguntas. Excelente, una muy importante clase la que nos acaba de compartir, y me parece que esto es algo que también viene a nutrir y que le reclama al monoteísta o a la persona que está interesada y enamorada del judaísmo un poco más de conocimiento y apertura. Y además de un criterio más amplio, porque lo que nos acaba de enseñar, sin lugar a dudas, nos deja la oportunidad de tener un panorama más amplio de lo que realmente es la historia de esta pequeña festividad, y que en general muchas personas la deseamos abrazar y la deseamos poseer, pero no conocemos el contexto histórico y los agentes que concurrieron en el momento que se llevó a cabo tal batalla, y cuánto tiempo duró y cuánto tiempo es lo que hemos ignorado, lo que realmente significa. Yo le agradezco, Moro, por esta clase que nos da, amplía bastante el conocimiento, y si hay una persona en la sala que tenga alguna pregunta que desee realizarla, les voy a pedir que por favor utilicen el sistema de Zoom, levantar la mano antes de desbloquear su micrófono para poder de manera ordenada darles la participación y que vayamos asistiendo a cada una de las preguntas. Así que si alguien quiere hacer su pregunta, les pido por favor levanten su mano para que les pueda dar la palabra. Ok. Parece que no tenemos preguntas. Leo algunos comentarios que se encuentran en el chat. Dice Martín Cervantes, excelente exposición histórica con el entorno político, social y hasta cultural de Cánica. Unicen la enseñanza realista del momento histórico, fuera del contexto religioso típico. Gracias. Y ya tenemos manos levantadas. Le voy a dar la palabra a la estimada Norma Leiva. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la charla, sí está muy interesante, pero se me hace clic en la mente que dice que el libro de los Macabeos pues se perdió la versión hebrea y pues pues en el otro libro de los apócrifos. Y mi pregunta es, ¿no habrán cambiado como muchas cosas cambian para su favor? O no sé, pues no es nuevo para mí. Se me viene esa pregunta. ¿Qué certeza hay que todo no hay trastocado? Muy bien, ¿puedo contestar? ¿Sí? Adelante, adelante. Muy bien. Se cortó un poco la pregunta al final, no sé si a mí o a todos, pero entendí.
Y por eso está este otro libro, el que tenemos ahora en pantalla, Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, que como dije, era judío, muy fiel al judaísmo, tuvo que trabajar para los romanos, a favor de los judíos también. Y en el libro este de Flavio Josefo se dice exactamente lo mismo. Y acá no tiene ninguna relación los cristianos en este libro. El otro, hay otros libros también y otras historias que no tienen nada que ver con que lo preservaron los cristianos, que dicen exactamente lo mismo también. Es un trabajo que hicieron historiadores, no es un tema de rabinos o ortodoxos o de religiosos o quien sea. Historiadores que se encargaron de ver la autenticidad de los textos, y ellos tienen sus métodos, es una ciencia, y entonces dijeron, esto coincide con lo que cuentan otros libros también. Por tanto, en este caso, no sé si metieron la mano los cristianos en alguna parte, como hicieron, por ejemplo, en Isaías, que pusieron la Virgen en el lugar de la joven, por ejemplo. Pero no hay nada que sea a favor de Jesús, o de Pablo, o del cristianismo en el libro de los Macabeos. Por el contrario, al revés. Vemos que acá Judas, Yehuda, es un héroe. Quizás por eso Judas es el traidor en el Nuevo Testamento. Y vemos también que los judíos estaban interesados en el templo, en cuidarlo, en preservarlo. O sea, todo al revés de lo que decía Jesús. Así que muy buena la pregunta, porque uno podría llegar a la duda, ¿no habrán metido la mano? Y los historiadores dicen que no, y leyendo el texto y comparándolo con otros, no pusieron la mano, por lo menos que se vea. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Sigo con la siguiente pregunta. Le doy la palabra a Arturo Calvillo. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, bienvenido. Muy buena la charla. Y yo quiero hacer dos preguntas. La primera es si recomienda la película de Masada. Es una película antigua, por todo el contexto que nos está ahorita platicando. Yo quisiera saber si la recomiendan. Yo no la he visto, pero me la han recomendado, pero no la he querido ver porque a lo mejor trae unas cosas sacadas del orden. Y la segunda pregunta es si cuando se reconstruye el tercer templo, o cuando se construye el tercer templo, se seguirá celebrando Hanukkah o ya no. Bien, gracias Arturo. ¿No vi la película? Bueno, creo que sí la vi, pero hace mucho. No se la puedo recomendar, pero no tiene nada extraño. La película sí es la que yo pienso, que tiene como 40 años. No tiene nada extraño la película Masada. Es una triste historia real de lo que ocurrió. En sí la película no le puedo decir porque no me acuerdo, pero la historia Masada es muy triste y real. No tiene que ver con los macabeos, sí tiene que ver con otras guerras que sufrimos los judíos. Tampoco tiene que ver con Bar Kokhba, pero es muy interesante verla la película, y no hay que tener miedo a ver las películas con una cabeza crítica, ¿ok? No dejarse llevar por las películas, porque por más fiel que sean las historias, son películas, tienen otros intereses. Y la segunda cosa que preguntó Mr. Arturo, no me acuerdo qué era. Uno era Masada Sí, y la otra era... Hanukkah continuará. Sí, gracias. Está escrito en los sabios que la única fiesta que se va a festejar es Purim, en la época del Mashiach. Es Purim. Pero supongo que vamos a tener motivos para estar festejando todos los días. Así que no se preocupe, Arturo, va a haber todos los días alegría para el alma. Antes de seguir con las preguntas, Martín Cervantes en el chat puso, si se puede compartir el libro, ya puse el link en el chat. Búsquenlo antes de que se borre el chat, está puesto ahí el link. Y si no, después no, ya se lo paso acá a mis huéspedes, se lo paso por WhatsApp, ahí lo tiene, para que lo pueda ver. Ya se lo pasó por WhatsApp para que se los mande. Y después él dijo, es cierto que los verdaderos levitas y sacerdotes, entre otros opositores, a la imposición de los macabeos establecieron la comunidad de señas. No, no es verdad. No es verdad. Los opositores, por ejemplo, eran los famosos fariseos, que se dice en español, que serían los rabinos. No son los rabinos de hoy en día, son los rabinos de aquella época. Los eseños no eran los opositores, eran una secta, y no se sabe realmente quiénes eran, porque lo que cuentan los eseños no es lo que los estudiosos dicen de ellos. Así que
y otra cosa más. Estos eran, los macabeos, eran sacerdotes de verdad. No eran falsos, eran sacerdotes. Solo que no les correspondía el cargo de sumo sacerdote en ese momento. Me voy por las ramas un segundo. Por culpa de la colonización de los griegos, se empezó a hacer algo que era nefasto, que gente corrupta compraba el cargo de sumo sacerdote a los griegos. ¿Okay? Así que empezó a hacerse mucho, acá le decimos relajo, no sé cómo le dirán en otras partes del mundo, mucho desorden, desbarajuste. Pero no es una clase de historia, no soy profesor de historia, pero igualmente muy buena la pregunta. ¿Hay algún libro en hebreo que se haya escrito aparte de lo de Josefo, donde se hayan escrito otros hechos escritos en los hebreos en la actualidad? Hay uno que escribió un doctor en historia, y creo que es rabino también, que se llama Megilá de los Maccabim, o algo parecido. Es un doctor de hace 5 o 6 años, publicó ese libro, debe haber muchos más. ¿Es posible que nos puedan compartir? Ya lo compartí. Hay gente que tiene la mano levantada, ¿no? ¿Verdad? Sí, aún hay 2 personas. Muy bien. Le doy la palabra al estimado Luis Arturo. Gracias, gracias. 2 preguntas, More. Una, evidentemente por lo que nos está diciendo, la fiesta de Hanukkah es una fiesta, como todas las fiestas en la Torah, pertenecientes a la nacionalidad o a la identidad judía. ¿Puedo ¿Cuál interrumpir es? un segundo, Luis Arturo? Sí. ¿Puedo interrumpir? No es en la Torá. La Torá ya estaba cerrada hace mucho tiempo. Hanukkah y Purim no son de la Torá. ¿Okay? Bueno, son del pueblo judío. Correcto. Bueno, del pueblo judío. Son efectivamente nacionales. ¿Cuál es la participación de nosotros, los hijos de Noah, en esta fiesta? Porque en realidad, por lo que nos enseñó, es una festividad completamente nacionalista, ¿no? O de la cultura nacional. ¿Cuál sería nuestra participación? Esa sería la pregunta. En realidad, Luis Arturo, todas las fiestas judías son fiestas nacionales judías. Cuando salimos de Egipto, cuando nos entregó la Torá, nosotros vivimos en el desierto y eso es Sukkot, o entramos a la tierra de Israel y eso es Sukkot. Son fiestas judías. Nos salvamos de que nos extermine el primer Hitler de la historia, es Purim. Nos salvamos de desaparecer como pueblo, eso es Hanukkah. Esas son fiestas judías. Dentro de las fiestas judías hay mensajes que son para todas las naciones. Por ejemplo, yo me centré en la parte histórica, pero si me hubiera centrado en la parte espiritual del asunto, histórica y nacionalista, ¿no? Porque supuse que los otros invitados no iban a hablar de eso. Pero si me concentrara en la parte espiritual, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tienen los gentiles, los noágidas, cualquier persona, sea noágida o no, para aprender? La resiliencia, o sea, salir adelante ante las dificultades, no darse por vencido, no dejarse vencer por el caos, por la angustia, por la desilusión, la esperanza. Lo mismo que Yosef, el José de la Torá, estando preso, estando esclavo, no se desanimó y siguió adelante para conseguir sus sueños. Las enseñanzas son muchísimas, y el templo era de Dios, no de los judíos, y los gentiles también tenían su participación en el templo. Su fiesta principal para participar era Sukkot, pero también había un lugar para que los gentiles participaran, y como cuando dijo Salomón en el momento de la inauguración, primera inauguración del templo de Jerusalén, es que esta sea una casa para todos los pueblos, y que todos son bienvenidos acá para participar. Así que espero haber respondido. Amén. Gracias, Rab. Gracias, More. Muchas gracias. Le doy la palabra a Uriel Chávez. Sí, More, muy buenas noches para todos. Solo quería disculparme, soy nuevo en Zoom y tenía problemas con el audio. Y pues muchas gracias por esta reunión tan enriquecedora. Gracias, Uriel. Muchas gracias. Acá una señora preguntó su castillo en el chat. Sí, es correcto. Dice, la segunda, si solo fue un frasco de aceite, ¿cómo se concluyó en 8 luminarias? O sea, el concepto pudo ser usar una sola luminaria de aceite por 8 días. Sé que por 8 días hay plegarias específicas, pero me gustaría saberlo. No entendí mucho, pero voy a explicar fácilmente. La mitzvah
que nos dieron los sabios judíos es prender una luz, si es de aceite, mejor, pero una luz, en honor a Hanukkah, para difundir el milagro. Los sabios luego se pusieron a una luz cada noche durante 8 noches. ¿Ok? ¿Por qué tiene 8 noches? Hay varios motivos que se dicen. Uno de ellos, lo dice el libro de los Macabeos, es que durante 8 días hicieron la inauguración en el momento que vencieron en la guerra. ¿Ok? Como siguiendo aquello. Los sabios dijeron, el milagro duró 8 noches, 8 días, el frasquito que tenía que durar uno. Así que uno puede cumplir la mitzvah prendiendo una vela o una llama por noche durante las 8 noches. Pero los sabios discutieron y dijeron, es mejor ir agregando una llama cada noche para que la última noche haya 8 encendidas más la llama ayudante. Así que son una más cada día, esa es la costumbre, hasta el 8º día, que son las 8 juntas. Se encienden 8 velas, lo acabo de decir, porque el milagro duró en total 8 días. Y también la inauguración del templo por los macabeos duró 8 días. ¿Hay plegarias cada día? Sí, se dicen las bendiciones por encender las velas, son 2 bendiciones. Y luego hay salmos de alabanza al Eterno en los rezos diarios, salmos completos, que es parte del Sidur, del libro de rezos. Y se agrega una parte más en el agradecimiento por las comidas, y se agrega una parte más también en el rezo principal, llamado Amidá. Obvio que no se los voy a dar acá ahora todo eso, pero sepan que sí, que hay plegarias específicas, no para cada día, sino para los 8 días. Se encienden 8 velas, ya lo dije. Listo. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. La última mano levantada y con esto cerramos. La persona que dice Family Romero Hernández. Adelante. Shalom Uraja, antes que todo gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dan de participar en estas clases. Y bueno, mi pregunta es básicamente en relación a una de las respuestas que dio el Moré, y es sobre el que dijo de que la fiesta de Purim es la única que va a quedar después de la redención. Aparte de la fiesta de Purim, va a haber otra festividad relacionada con la Torá, es decir, este es un mandamiento rabínico, pero va a haber algún mandamiento de la Torá escrita que quede después de la redención. Todos los mandamientos van a seguir funcionando en la época del Mashiach. O sea, las fiestas van a seguir existiendo, pero no se van a celebrar. ¿Por qué? Porque la redención final, la del Mashiach, va a quitarle todo sentido a las redenciones anteriores. Van a decir, ¿para qué nos sirve festejar Pesaj si tenemos la redención del Mashiach? La redención no quiere decir salvación mágica, misteriosa. Redención quiere decir una época de paz, de libertad, de que los judíos estén en paz en la tierra de Israel. Los sacrificios que vaya a hacer en el templo, si es que se vuelven a hacer, una duda de los sabios es esa, se van a seguir haciendo, matzá se va a seguir comiendo, pero el sentido ya va a perder sentido. ¿Cómo les podría dar un ejemplo? A ver, pero que no sea muy grosero. Si una persona se cura, por ejemplo, de un brazo que tiene roto porque se lo quebró, y luego se cura de un cáncer, ¿cuál les parece que es el festejo más importante? ¿El del brazo o el del cáncer? Los dos son importantes. Pero ¿cuál es más importante? Supongo que el del cáncer, porque está la vida en riesgo. El otro, el brazo, es muy importante, pero era usar el brazo por un tiempo. Todas las fiestas hasta ahora son distintos parches, pero la cura para todos los males es cuando venga el Mashiach. Muchísimas gracias, More, y ahora pues también esto me permite entender que obviamente de que todas estas fiestas de la Torá también de una u otra forma están vinculadas porque tenemos una inclinación al mal, ¿no? Por el Yetzer Hará, y esa es una de las razones, me imagino, por las que existen todos estos lineamientos tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. Entonces, como decía usted, pierde el sentido. Sí, sí. Dicen los sabios que Dios creó el Yetzer Hará, lo que yo llamo ego. Bueno, yo copiándole a maestros llamo el ego, pero también decirle el Yetzer Hará, la inclinación a lo negativo, etc. Y creó el antídoto que es la Torá.
Y para los gentiles creó el antídoto, que son los 7 mandamientos para las naciones, que es la Torá para las naciones. Entonces, cuando llegue la época del Mashiach, va a haber otros mecanismos, aparte de la Torá, para controlar al ego, al Yetzer Hara. Va a seguir existiendo, pero hay otros mecanismos para controlarlo. ¿La Torá va a dejar de existir? No, se va a seguir usando, pero se va a entender con otro sentido, un sentido superior. Ya no va a ser para luchar contra las inclinaciones negativas, sino para poder construir. En vez de estar peleando, vamos a poder estar construyendo. Perfecto. Gracias, gracias. Por favor. Muchas gracias. Una última mano levantada, si nos lo permite, tenemos Sí, a sí. Sandra Moore, quien hará una pregunta. Adelante, Sandra. Sí, buenas noches. Bueno, no sé qué hora será por ahí, pero aquí son las 4 de la madrugada en España. Bueno, España. la pregunta mía es referente a las luces, que era lo que había explicado antes, que se encendía 8 velas y después ya cambiaron a añadir más velas, más luces. Entonces, mi pregunta es, como al fin y al cabo, digamos que hay como una puerta abierta hacia el milagro, realmente si pone solo una luz por noche, es decir, espiritualmente tendría el mismo efecto. Gracias, Sandra. El efecto es el mismo, porque la función de las luces de Hanukkah son anunciar el milagro. Por eso, las luces de Hanukkah, en lo posible, se ponen en la ventana hacia la calle o en la puerta hacia la calle, para que la gente lo vea, para que la gente sepa que es Hanukkah y que es una fiesta donde estamos celebrando el espíritu sobre la materia. No porque la materia sea mala, sino porque la materia es limitada y si nos dedicamos solo a la materia, nos morimos y perdimos todo. Pero si usamos la materia para darle sentido espiritual, nos morimos y ganamos todo. Lo ganamos en vida y lo ganamos en muerte. Así que la luz de la Hanukkah, aunque sea una sola, ya sirve para que el espíritu esté atento, llamando a los demás a reconocer el milagro, a vivir una vida con sentido y no simplemente detrás de placeres y tonterías y locuras, que son buenas, pero solitas no sirven. Y la una vela es el requerimiento mínimo cada día, ¿no? Vela o llamita o lo que sea. El requerimiento mínimo, obviamente que si uno tiene plata y tiene la oportunidad, pone una vela más cada día. Hoy, por ejemplo, se han prendido 3 más el asistente. Pero hay gente que, por ejemplo, no tiene plata, o en su país está difícil conseguir velas o aceite, o no sé, vaya a saber uno. Entonces, con uno es suficiente. Uno no sabe el poder de una acción, porque uno puede creer que es una acción pequeña, pero el resultado puede ser enorme. Y uno piensa que una acción enorme es enorme y al final puede ser que no valga 2 pesos. Así que no hay que desmerecer a la velita. Por el contrario, vamos a darle pum para arriba, como se dice por acá. ¡Viva la velita! Una última pregunta, y esto lo descontrolo, entonces, claro, tengo mucha duda al respecto. Si a lo largo de los 8 días, es decir, porque dura 8 días, y si hay personas, porque me preguntaron y la verdad que no sabía qué contestar, porque claro, es un trabajo espiritual y energético también hay detrás, lo que venimos hablando de los milagros. Entonces, si por ejemplo una persona al día 5, pues porque siente que le ha llegado el momento de poner o se le ha olvidado o no ha tenido tiempo, también tiene la misma función. Sí, sí. Cuando uno se acuerda, pone las velas. Si uno se acordó hoy, las empieza a poner hoy. ¿Ok? Dura 8 días y uno hace lo que puede. Lo bueno sería todos los días, pero si no puede, no puede. Hay una pregunta de una persona, no, un comentario. Eunice Nava, que puso: gracias Morey y Udarripco por sus enseñanzas, bajo una óptica muy distinta a las típicas enseñanzas románticas judías, mayormente difundidas. Gracias. Eunice Nava, con mucho gusto. No soy muy romántico, me conoce por publicaciones, he visto su nombre en varios lugares, sabe que no soy muy romántico, pero esto también es una visión romántica, porque es una visión real. No será endulzada y no será con cosas mágicas, pero es la visión real, la que dicen los sabios, la que nos pide los sabios del siglo XX que difundamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es algo más que prender velitas o esperar milagros,
¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ser socios de los judíos, ser socios del Estado de Israel. Podemos no estar de acuerdo con quién está gobernando el Estado de Israel, ¿ok? Porque es un país democrático y hay muchos partidos. Y podemos no estar de acuerdo con el que está ahora, o con el que estaba antes, o con el que va a venir. Pero es necesario apoyar al Estado de Israel, y son más los gentiles en el mundo que los judíos. Los judíos llegamos a ser como mucho 14 millones. Gentiles hay 8.000 millones, o por ahí. Todos debieran ser noajitas. Y todos debieran apoyar al Estado judío, porque es el lugar donde Dios dijo, ustedes vivan ahí. Ustedes los judíos, ¿no? Todos no entran en el Estado de Israel. Así que es muy bueno esta ocasión para conocer esto. No porque el Morey Yehuda sea nacionalista, judío, sionista, etc., sino porque es necesario que cada uno conozca su nacionalidad. Acá está lleno de mexicanos, supongo, que quieran a su México, que lo valoren a su México, que las cosas idolátricas de México las saquen, y los de Guatemala y Honduras y Colombia, y donde estén ustedes, decidan ustedes, España, Estados Unidos. Pero conozcan su nacionalidad y la quieran y la hagan vibrar, porque Dios hizo que haya 70 naciones y lo hizo a propósito, y cada uno tiene algo que aportar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden aportar los Moctezuma al mundo? No sé, pero fue un tipo famoso de los mexicanos, Moctezuma. No sé quién era, pero era famoso. Algo tiene para aportar al mundo. Y los García, también. Los Péndulos, no sé qué es, pero también. Y los Chávez, menos uno que está... Ah, no, ya se murió ese Chávez, ¿no? Sí, ni ese Chávez ni Maduro, no, pero hay cosas para aportar de cada lado. ¿Y para qué? Para que sea un mundo mejor para todos. Y no, si Lali no me tenga envidia, no hay de qué tenerme envidia. Esta belleza me la dio mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, More. Bueno, Chávez y Maduro no, Cristina tampoco, y todos los que están en contra del Estado de Israel, y los judíos, y la espiritualidad, todo eso, no, ninguno de esos, seguramente. Pero quizás hay gente que los vota acá, así que seamos respetuosos de los disidentes. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta hermosa charla. La verdad es que bastante enriquecedora, y como todos lo han apreciado, totalmente, por decirlo de alguna manera, a lo mejor inapropiada, atípica de lo que las personas están acostumbradas a escuchar en esta temporada, el mensaje espiritual, como bien lo acaba de decir, aderezado, emielezado para el desarrollo del individuo. Pero esta ha sido una charla muy enriquecedora para poder ampliar, vuelvo a repetir, el conocimiento general, histórico, y tener una perspectiva más realista de lo que es la historia del pueblo de Israel. Le agradezco mucho, More, por habernos permitido estar con nosotros en esta clase, y que no sea la última, que tengamos muchas otras más oportunidades en las que podamos participar de estas grandes conferencias. Bueno, de mi parte, muchas gracias, muy amable, y espero que nos encontremos pronto también. Muchas gracias a todos los que están en la sala, les agradecemos su asistencia, les deseamos que tengan una excelente noche. Muchas gracias por haber conectado con nosotros esta noche a esta clase, y recuerden que este es de un ciclo de conferencias que vamos a continuar teniendo durante la semana. El día de mañana tendremos a el estimado Morey Yohanan Besmat, quien también nos dará un mensaje relacionado a esta festividad. Les agradezco a todos por su asistencia y que tengan una excelente noche. Shalom, shalom. Hanukkah Sameach, buenas noches. Hanukkah Sameach. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por ayudar. Gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Hanukkah Sameach. Gracias, More. Muchísimas